Ejemplo sobre el cálculo de inducción magnética en espiras y bobinas. Uno de los cálculos va a ser con un solenoide ideal. Vamos a partir desde el caso de una espira circular y el otro va a ser para un solenoide de sección cuadrada, partiendo siempre desde una espira de sección rectangular. Veamos el primer ejemplo. Dice, determina la inducción magnética en el eje Z producida por una espira circular de radio A, centro en el origen, la cual descansa sobre el plano XY y transporta una corriente I'. La figura representa a este caso. Se define el diferencial de línea y el vector R, ahí lo podemos apreciar en la figura. Veamos quién es cada uno de ellos. El diferencial de línea prima es A de phi en la dirección de phi. El vector R de posición relativa va desde la causa hasta el punto de campo. Sería negativo A en la dirección de ρ para retroceder aquí y luego subimos en Z. Se realiza el producto cruz o producto vectorial entre las dos cantidades. Y veamos, tenemos de factor común a A de phi. Aquí. Vamos a multiplicar a phi unitario cruz Z. Y eso, como va en orden, el resultado es ρ unitario, acompañado del Z que está ahí. Multiplicamos phi unitario cruz ρ. Eso va en sentido contrario. Vea que de aquí resulta un negativo, el otro vector, negativo Z. Y como hay un negativo A, entonces cambia el signo a positivo. Ahí tenemos el resultado. La magnitud de R pues sería raíz de Z cuadrado más A cuadrado, ya que los dos vectores unitarios son perpendiculares. Sustituimos el campo en la ecuación. El resultado es este de aquí. El vector ρ unitario es función del ángulo phi. Debido a que es función del ángulo phi, debemos de cambiarlo a una forma en que dependa de phi, que es esta línea de abajo. Cuando integremos esto con respecto a phi, es lo único que depende de la variable. La integral de coseno, pues nos va a dar un seno, que al evaluar de 0 a 2pi, el resultado va a ser 0. La integral de este seno, con respecto a phi, me va a dar un negativo coseno. Igual, al evaluar de 0 a 2pi, el resultado es 0. Así que este término se me va a volver 0. Y solo me quedo con el término en Z, que es lo que aparece acá abajo. Como ya nada depende de phi, entonces sale todo como constante. Simplificamos y tenemos este resultado. Ahora pasaremos al caso de una bobina compacta. ¿Qué es una bobina compacta? Bien, es un conjunto de espiras que están muy cerquita una de la otra, de modo que la altura de esa espira es muy pequeña comparada con el radio. El campo en el centro es eso, ¿verdad? Se me había olvidado. En el centro Z vale 0. Bueno, ahora sí, vayamos a ver lo de la bobina compacta. El único cambio con respecto al caso anterior, veamos. Este es el caso general. Entonces, el único cambio es que aquí tenemos una espira y en el otro tenemos n⁻₁ espiras en la bobina compacta. Como esta altura es pequeña, llamémosle diferencial de Z'. Es pequeña comparada con el radio, que se llama A. Ahora tenemos un solenoide ideal. Ese solenoide ideal
ya es una bobina larga. Si usted observa con detalle la figura, esa bobina larga está compuesta por por muchas bobinas cortas que son las bobinas compactas que hablamos antes. La cuestión es que si yo quiero calcular el campo en este punto que estoy marcando, lo voy a llamar Z, para esta bobina compacta aquí de color morado, esta va a ser una distancia, le voy a llamar D1. Ahora bien, la distancia para otra bobina compacta distinta, por ejemplo, la que está abajo de color verde, lo voy a llamar D2. Yo veo que esas distancias son muy diferentes. Entonces ya no me funciona simplemente multiplicar por el número de vueltas los resultados anteriores. Aquí se debe de plantear una suma de los campos de cada una de las bobinas compactas y como es algo continuo, la suma se convierte en una integral. Antes de realizar la integral, se va a definir esta n pequeña, que es el número total de vueltas de la bobina grande, del solenoide ideal que tenemos, entre la longitud. Y ese número va a ser igual al número de vueltas que tenía la bobina compacta, que era la bobina pequeña, entre la altura que tenía. De aquí podemos despejar. El diferencial de Z' pasaría a multiplicar y nos queda una relación entre el número de vueltas N1 de la bobina compacta, el número de vueltas por unidad de longitud y el diferencial de altura. Esto lo vamos a usar para calcular el campo de este solenoide. Si nota con cuidado, este campo que se llama aquí diferencial de B es el campo de la bobina compacta. Lo único que ha cambiado es que N1 ha sido reemplazada por el número de vueltas por unidad de longitud, N chiquita, y el diferencial de Z'. Aparte, hemos tenido que arreglar el problema del cambio de altura. Antes era simplemente Z aquí, porque se asumía que la altura de la bobina compacta era 0. Ya que las vueltas estaban muy pegaditas, no había mucha diferencia entre una vuelta y otra. Pero en este caso sí es importante, porque son un montón de bobinas compactas que están unidas y me forman ese solenoide. Por lo menos en el modelo que estamos planteando, ¿verdad? Son una serie de bobinas unidas en sus extremos una con otra. Bien. Como tengo el diferencial de campo, voy a integrar este y voy a encontrar la inducción total, que es lo que se plantea aquí. El punto más bajo vamos a considerar que es Z igual a 0. Y el punto máximo va a ser Z igual a L, que es la longitud del solenoide. En esta distancia tenemos un número total de n grandes vueltas. Ahí tenemos ya la solución de la integral. Se sacaron los términos constantes. Se evalúa y este es el resultado. Este resultado también aparece en el libro de texto. Bien. Ahora consideraremos que el solenoide es tan grande que lo podemos aproximar a un solenoide infinito de sección circular. Para ello, vamos a cambiar dos cosas. Primero, decíamos que el solenoide tenía su base en Z igual a 0. Si es infinito, tiene que extenderse infinitamente hacia abajo y hacia arriba. Entonces, vamos a suponer que la parte inferior es en menos L, la parte superior es en L, y le aplicamos el límite cuando L tiende a infinito.
Después de aplicar ese límite, nos queda un 2, 1 más 1. Si usted tiene un poquito de dudas en qué pasó, retrocedamos un poco. El límite aquí ya no va a ser 0, sino que va a ser menos L. Evaluemos este de aquí para que vea cómo esto se vuelve 1. Como a cuadrado sería muy chiquita comparada con L menos Z, entonces a cuadrado se desprecia. Solo me quedaría L menos Z al cuadrado, a la 1 medio, abajo, y arriba L menos Z. Como son iguales después de que le saco la raíz, entonces tengo una cantidad entre la misma cantidad, es 1. Y ahora veamos cómo hubiera cambiado con el límite en menos L. Me hubiera quedado menos Z. A ver, por definición, uno le pone un signo menos aquí, ¿verdad? Por definición. Y este menos de acá hubiera quedado positivo. O sea, al final queda con signo positivo. Z más L. Debido a este signo menos, iba a cambiar el signo acá. Y acá abajo iba a quedar lo mismo. Z más L al cuadrado. Z más L. Y esto al cuadrado. A cuadrado era muy chiquita comparada con lo demás, lo despreciamos. Después de sacar la raíz, tengo Z más L sobre Z más L, y eso iba a ser 1. O sea que 1 más 1 es 2. Y aquí tenemos el resultado. Ahora resolveremos otro problema. Comenzaremos con una espira de sección cuadrada. Esta espira tiene de lado A. Se pide determinar la inducción producida en el eje de la espira. La espira transporta una corriente I'. Este problema, lo más sencillo es resolverlo por partes. Primero trabajaremos una sección de la espira cuadrada, que es la que se muestra en la figura. La corriente que circula por aquí es I'. Bien. El campo B sabemos que es perpendicular a la dirección de la corriente y al vector R de posición relativa. Entonces, para este punto de acá, por ejemplo, el campo B se enrolla así como podemos observar. Observemos cómo puedo obtener el campo de la línea con un cálculo previo. En este caso, que ya se resolvió en una clase previa, se determinó el campo que produce una línea colocada a lo largo del eje Z, de longitud 2A, que se extiende desde Z igual a menos A hasta Z igual a positivo A. El resultado para ese campo es este de aquí. Y también se puede expresar en términos de los ángulos, como se nota en esta otra ecuación que tiene que ver con los senos. La diferencia es que la corriente en la figura que estamos viendo va en Z y en la espira va en las direcciones del eje X o del eje Y. Así que lo que vamos a emplear es la magnitud resultante, que es mu sub 0 y' sobre 4pi rho. Ahora veamos quién es rho. Pues rho es la distancia perpendicular desde la línea hasta el punto que quiero determinar el campo. Distancia perpendicular. En este caso de aquí, la distancia perpendicular desde la línea hasta el punto de campo, pues sería un poco distinta. Veamos.
sería esta componente y esta otra, para sacar el campo que va aquí en la dirección de Z. Ese campo de ahí. Entonces, sería raíz cuadrada de A medios al cuadrado más Z cuadrado. Entonces, ρ va a cambiar por eso. Una raíz de A medios al cuadrado más Z al cuadrado. Ahora veamos quién es A menos Z. A menos Z es esta altura aquí de la línea de la derecha, A menos Z. En mi caso, este es A medios. Entonces usaría en este resultado A medios, y para el otro lado también es A medios la distancia de... Voy a cambiar el color para indicar de dónde. La distancia de este otro lado aquí es A medios también, que para la línea de corriente de la derecha es A hasta aquí. Esta distancia desde menos A hasta 0 es A. Y luego hasta llegar al punto hay que sumarle Z. Entonces nosotros vamos a reemplazar ambas por A medios. Esto es igual, también el denominador es el mismo. Como es el mismo numerador y el mismo denominador, me va a quedar el doble y un solo término. Sería 2 por A medios dividido entre esto. Rho cuadrado, que ya definí quién va a ser rho para el caso de la izquierda, y A menos Z, que A menos Z se convierte en A medios. Es este resultado que tenemos aquí. Vamos a ver. Este resultado que tenemos hasta acá. Esa es la magnitud. Ahora veamos la dirección. Volvamos atrás. La dirección es en phi. ¿Qué significa phi? Es un vector que se enrolla en la figura de aquí, de la derecha, así. Es perpendicular al vector radial. Phi es perpendicular al vector radial. Como mi campo B es perpendicular a este vector de aquí. Si tengo un ángulo alfa, por ejemplo, entre el eje X y ese vector R que pinté, pues el ángulo aquí también va a ser un ángulo alfa. La componente que me interesa es la componente en la dirección de Z. Ya voy a explicar por qué. ¿Cómo saco la componente en Z? Bueno, sería coseno de este ángulo, coseno de alfa. Coseno de alfa es, vamos a ver, lado de aquí adyacente, que es A medios entre la hipotenusa. O sea, coseno de alfa es igual a A medios sobre la raíz de A medios al cuadrado, y eso sumado con un Z cuadrado.
ese término, que es la componente en Z, es esta otra parte que estoy encerrando ahorita, esta parte que estoy encerrando. ¿Por qué no me interesa la componente en X y en Y? Bueno, veamos otro lado de la espira de sección cuadrada. Y tenemos otro lado de esa espira. La corriente va para allá. El campo, si utilizamos la regla de la mano derecha para ver cómo se enrolla, recuerde que B es perpendicular a la corriente. Entonces, perpendicular para esta corriente, usando regla de la mano derecha, el campo B se enrollaría como estos 4 dedos, en este punto así. Y para la otra corriente, que circula en sentido contrario, pues pone el dedo pulgar en esa dirección y los otros dedos indican cómo se va a enrollar. Entonces, en este punto iría para acá. Note que la componente en X de uno de los cables y la componente en X del otro se anulan. Solo quedan la componente en Z. Cuando trabajamos con los 4 cables, ocurre algo similar. Así que la respuesta simplemente va a ser 4 veces el B de una línea, pero solo con su componente en Z. Que sería esta expresión que tenemos aquí más abajo. ¿Qué ha pasado? Si se pregunta por qué se ve más corta. Bueno, el denominador raíz de A medios al cuadrado más Z cuadrado aparece 2 veces. Entonces simplemente los juntamos y pues tenemos ese resultado ahí. Si se simplifica un poquito, pues se llegaría a la forma inferior, a la ecuación inferior. Ahora, la idea va a ser similar a la del ejemplo anterior. Tenemos una bobina compacta de sección cuadrada. Entonces, el campo en el eje, pues, va a ser el mismo anterior, solo que multiplicado por el número de vueltas. Ahí se ha multiplicado por el número de vueltas, que le hemos llamado N1 para esta bobina compacta. Y la altura, pues vamos a decir que es una altura bastante pequeña. Le vamos a llamar diferencial de Z'. Como hablar de grande o pequeño es relativo, vamos a decir que este d de Z' es pequeño comparado con el lado A de la sección. Ahora vamos a unir todas esas bobinas compactas, un extremo con otro, y se va formando la bobina larga de la figura. Suponga que esta bobina tiene una longitud L, una corriente I' la recorre, tiene un número total de vueltas N grande, número total de vueltas, y su longitud es L. Bien. El campo anterior va a funcionar como el diferencial de campo para esta bobina de longitud L. Lo único que debo de arreglar es la distancia Z, igual que en el caso anterior, ya que si me interesa calcular el campo en el eje, en un punto, vamos a ubicar un punto aquí, en un punto por acá en el eje, la distancia esta aquí va a ser muy distinta a la distancia de, por ejemplo, estas espiras de acá que están pintadas en color azul, ya que son muy diferentes las distancias. Entonces ajustamos por medio de Z menos Z' esa distancia. Se procede a hacer la integral. Se sacan los términos que son constantes. Ese es el resultado. Y ahí se va a cancelar A cuadrado arriba con el A cuadrado de abajo.
Bien, para determinar el campo, entonces, tenemos como resultado final esto de aquí, donde se consideró que z igual a 0 es el extremo inferior y z igual a L, el extremo superior. Ahora, si quisiéramos determinar la inducción en el centro del solenoide, pues habría que cambiar z aquí, z igual a L medios, y la expresión queda en esta forma. Un caso más. Si el solenoide de sección cuadrada fuera muy largo, es decir, que se considerara infinito, ahí tenemos la ecuación para determinar la inducción para este solenoide. Es esta que estoy encerrando aquí. Si quisiera usted determinar la inducción del solenoide en el centro, tendríamos que reemplazar z por z igual a L medios. Y la expresión quedaría como lo que se encuentra aquí abajo. Ahora considere otro caso. Considere que el solenoide de sección cuadrada es muy grande. Es decir, que lo podemos aproximar a un solenoide infinito. En esa situación, deberíamos de aplicar el límite a L cuando tienda a infinito. Y tenemos este resultado que se ve aquí. Un pi cuartos dentro de la tangente inversa. Cuando se sustituye eso, el resultado es en la dirección de z, mu sub 0 n i', que es el mismo resultado que se obtuvo para un solenoide infinito de sección circular. Bien. Vamos a ver otra forma en la cual se pudo haber calculado la inducción debido a un solo lado de la espira. Partimos de la ecuación general, que es la que tenemos ahí. Esto lo vamos a hacer por si acaso no tiene la respuesta de la inducción producida por una línea, o por si prefiere realizar todo el cálculo. Vamos a definir el vector R de posición relativa. Perdón. Entonces, tendríamos un vector que va aquí. Sí. Cualquier punto, ¿no? Ese es el vector R de posición relativa. Sería menos a medios en la dirección de X. Sin embargo, en la dirección de Y es variable. Por eso, negativo Y' en la dirección de Y. Son estos puntos de aquí, los diferentes valores de Y. Y en Z tiene que subir una distancia Z. Cuando sacamos la magnitud de R, pues nos queda esta expresión de aquí. El diferencial de línea para el caso de la figura el diferencial de línea sería acá, que lo que está cambiando es Y.
se realiza el producto cruz, el I' de factor común, también el diferencial de Y' de factor común. Y veamos que tenemos acá Y cruz X. Como ese va en orden contrario, nos quedaría con signo negativo, negativo Z. Y el signo menos que tiene esto, quedaría positivo Z. Multiplicado por 1 a medios. Ahora, si multiplico Y cruz Y, eso es 0 por definición. Y Y unitario cruz Z, ese va en la dirección positiva del tensor de Levi-Civita. Así que el resultado me da X positivo, que es lo que tenemos aquí, acompañado del Z. Sustituyendo en la ecuación, tenemos este resultado de aquí. Al integrar con respecto a Y evaluar, esta es la solución. Ahora, cuando usted comienza a sacar los cuatro campos que produce cada uno de los 4 segmentos de la espira, se da cuenta que las componentes en X y las componentes en Y se anulan. Así que solo queda la componente en Z, que es la que se había obtenido previamente por el otro camino, en el cual simplemente se comparó una respuesta con nuestro caso. Muchas gracias por su atención.